En México, donde aprendí muchas cosas que acá ni existían y las empecé a traer porque me parece que todo lo que a mí me ha hecho bien debe ser compartido con la gente. Yo tuve cáncer, tuve cirrosis, tengo 6 vértebras fracturadas, tengo un brazo fracturado, la subsupinación me andaba, esto me decían que no lo recuperaba, acá estoy y sigo trayendo cosas. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que puedan abrir la mente para saber que estas cosas existen, que funcionan, y así como cuando se hizo la bombita de luz, lo mataron al pobre Tesla para que Edison pusiera la bombita, porque la bombita era redituable, ¿ok? Están apareciendo cosas. Cuando apareció el celular, todo el mundo decía, no, no puede ser, porque estábamos con el teléfono en el cable. No es real. Hay cosas nuevas y siguen saliendo, y esto se ha ido perfeccionando en el tiempo. Virus, bacterias, parásitos, detecta cosas que vos en un equipo médico no podés ni siquiera imaginar. A ver, hoy, con todos los avances que hay, todo este sistema de que incorporas una guía actualizada, como debe ser. Pero no es por IA, es un señor que lo canalizó, ¿entendés? Perfecto, pero hoy por hoy el sistema lo podés mejorar con la misma base. Supongo, no sé, sí. Y como de eso no sé, mejor no hablo. Mejor me callo. Entonces voy a darles, les voy a decir quién lo va a dar. Javier Báez es español, llegó a México, conoció el aparato, empezó a trabajarlo, da las terapias, está al lado de quienes llevaron el equipo a México y al mundo. Y bueno, aquí está, lo presento. Javi, adelante. Va a dar la presentación él. Buenas noches. Creo que Ángeles ya ha dicho todo mejor. Me voy. Creo que ya ha dicho bastante. Bueno, antes que nada, gracias por venir a todos. Este es el sistema del que estaba hablando, QXED. Hay varios prototipos, ¿ok? Desde el primero que usó Bill Nelson cuando empezó a ayudar a su hijo con autismo, han pasado varios prototipos. El más famoso, que es el que Ángeles en su momento compró, se llamaba Skill. No sé si les suena alguna vez que lo hayan escuchado en algún momento. Y este es el último que salió hace 4 años aproximadamente, se llama QXED. Actualmente los que se están comercializando son 2. QXS, que viene de Skio, la S, y el ED de otro prototipo que vino después de Skio que se llamaba Educto. Entonces lo acortaron en el ED y pusieron el QX. ¿Cuál es la diferencia? Porque la base es la misma, pero la diferencia es que es mucho más potente, se han incorporado muchísimas más en la base de datos de todas las frecuencias vibratorias que están incluidas en el sistema, pues se han incorporado actualmente hay hasta 14.000 aproximadamente, nutrientes, minerales, aminoácidos, enfermedades, etcétera, 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 etcétera. Y todo eso se va a medir en cada cuerpo de cada persona. Lo que vamos a hacer es una demostración, no es una terapia lo que vamos a hacer ahora, pero quiero hacer una demostración enseñando varias pantallas para que puedan entender un poquito más de qué se trata esto. Una cosa que siempre ahí entra la duda o el escepticismo es el tema de la terapia a distancia. A nivel cuántico, como dijo Ángeles, el espacio y el tiempo no tienen sentido, no tienen ningún tipo de concepto de espacio y tiempo. Desde mi punto de vista es un tema newtoniano y es un constructo que sirve para entender ciertas fórmulas, vamos a decir así, y obviamente nos sirve para entender en la 3D cómo funcionan las cosas, pero a nivel cuántico estamos adentrándonos en otros planos ya de la realidad, porque no es algo inventado ni en magia, sino que es frecuencias vibratorias. A nivel energético, tenemos un campo energético, obviamente, que tiene una frecuencia un poquito más elevada que nuestro campo físico, y luego tenemos un campo emocional, un campo mental, un campo astral, etcétera, etcétera, etcétera. No nos vamos a meter en detalles, pero todo eso es medible, que eso es lo que tenemos que entender, es energía, somos energía. La energía va creciendo y va bajando dependiendo de la frecuencia vibratoria. Muy fácil de entender, el hielo es el mismo componente que el agua y que el gas, el vapor. La única diferencia es su frecuencia vibratoria. Dependiendo de la frecuencia, es sólido, gaseoso o líquido. Básicamente es eso, pero a unos planos más sutiles que quizá con nuestros sentidos no los podemos ver. Pero tenemos una huella cuántica, al igual que una huella digital, que es la que nos piden en los documentos, una huella cuántica determinada, como dijo Ángeles, por tu nombre completo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y hora de nacimiento. Jamás vas a encontrar a otra persona con los mismos 4 datos. Ni siquiera si tienes un hermano se lo llama distinto, o a lo mejor nace un minuto después. Entonces eso es, como digamos, nuestras coordenadas energéticas.
No importa que estemos aquí en Buenos Aires o yo en Cancún, donde vivo, estemos en Pekín, no importa porque energéticamente todo está conectado. Y esa coordenada energética es la que vamos a introducir en el sistema y va a escanear a la persona que esté allí y le va a mandar frecuencias vibratorias a esa persona. Si digo algo que no se entienda, me paran, me dicen, levantan la mano y lo explicamos diferente. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Vale, Yo, perfecto. perdón. O sea, el primer análisis a una persona a distancia, lo hace con los datos. Sí. Nombre. Fecha de nacimiento, Fecha de lugar nacimiento. y hora. Ok. Supongo que por ahí me estoy adelantando, pero cuando la persona está en el lugar donde está la máquina, toma, entiendo, más información. La única diferencia, también se introducen los datos igual, pero se usan unos arneses que se colocan en tobillos y en muñecas y uno aquí en la frente, porque se hace una lectura más veraz de la energía electromagnética del cuerpo a través de la piel. Pero realmente a distancia no hay tanta diferencia. La única diferencia es que puede haber algún tipo de interferencia por antena, por, no sé, radiación, por metales que haya. Esa es la única diferencia, pero la diferencia es que el resultado es muy, muy similar a lo que puedes conseguir delante de terapeuta en este caso, ¿vale? Entonces, funciona mucho. Yo particularmente como terapeuta llevo 8 años de experiencia dando terapias y la gran mayoría de mis pacientes no los conozco personalmente, porque realmente todos han sido personas que están en otros lugares y están contentos y han pasado ciertos procesos. Y hay una cosa que Ángeles ha dicho, obviamente hay veces que hay cosas que en una sesión se pueden sanar, pero no todo es así. O sea, obviamente hay cosas que necesitan un poquito más de tiempo. Al fin y al cabo estamos hablando de desequilibrios del cuerpo que a lo mejor llevan años ocurriendo en una persona. No podemos pretender que esto sea una varita mágica, que mañana ya estamos bien. No funciona así. Hay un proceso. Hay un proceso. Bien, perdón. Una pregunta. Para el caso de acá hubo una ley en el cual alguien que había nacido hombre y se sentía mujer pudo cambiar su documento con nombre de mujer. ¿Qué nombre va? El que nació. Con el que nació el león. Perfecto. Sí, porque al final la energía con la que tú te impregnas como ser vivo es con la que tú naces, ¿vale? Entonces no importa que te cambies el nombre porque te cases con alguien, que te cambies el apellido, no importa. Con el que tú naciste, ese es como tu huella, porque esa es la que se puso al tú nacer. Y hay una sola para cada uno. Es correcto, ¿vale? Entonces hay muchas personas que me preguntan por qué han tenido cambios, pero pues al final lo que tenemos que poner es la original, vamos a decir así, no importa cómo te sientas, tú naciste seria y a ese eres tú. ¿Va? ¿Algo más? ¿No? Vale, perfecto. Entonces, lo que estaba diciendo es que influye mucho no solo la patología o no solo lo que se esté trabajando, sino también lo más importante es los hábitos que tenemos cada uno de nosotros. Obviamente un cuerpo que come bien, que cuida que hace deporte, que descansa sus horas, que trabaja emocionalmente, bla, 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 va a reaccionar muchísimo más rápido que una persona que se emborracha los fines de semana y no hace dieta y se empieza a circulación. O sea, obviamente el cuerpo está mucho más lejos del equilibrio en el que no se cuida que en el que sí. Entonces, cuando estamos más cerca del equilibrio, el sistema te va a ayudar mucho más rápidamente a retornar a dicho equilibrio, ¿vale? La responsabilidad al final siempre es 100% de la persona que se quiere sanar. Esto La sanación comienza por los cambios de hábitos de tratamiento. por supuesto. O sea, yo es algo que explico No hay siempre a nada mis más pacientes. como Yo no hago nada. por eso. Yo solo soy un guía, vamos a decir así, sin la connotación mística, sino un guía simplemente que ayuda a la persona a entender mejor los procesos que está pasando. Me encargo, mi objetivo principal es que sea mucho más consciente al final de la sesión de lo que eras al principio, de por qué has llegado al punto en el que te encuentras, ¿vale? Y el sistema, que obviamente es una herramienta, nos va a permitir darle la información al cuerpo de cómo necesita trabajar, básicamente. ¿Por qué? Porque el ser humano nace sabiendo exactamente lo que tiene que hacer. Nadie te enseña a un crío a respirar, ni al corazón a latir, ni a mover el brazo. Empiezan solos a hacer todo porque el cuerpo ya lo sabe perfectamente. Poco a poco, con eventos traumáticos, malos hábitos, historias que van pasando, factores van afectando ese buen funcionamiento y obviamente empiezan los problemas y empiezan los desequilibrios. Entonces, la información que se envía es precisamente la información original que el cuerpo ya tiene.
¿Por qué? Porque es algo que Nelson en su momento ha ido acumulando, midiendo la frecuencia de cada cosa, de cada mineral, de cada vitamina, de cada enfermedad incluso, de cada emoción, todo es medido. Entonces eso es lo que se ha ido introduciendo en la base de datos. Y si yo te doy a ti la frecuencia correcta de tu hígado, y tú tienes un pequeño desequilibrio en tu hígado, automáticamente tu hígado va a integrar la nueva frecuencia y va a regresar a su buen funcionamiento. Eso es en lo que se basa todo esto, a nivel general. ¿Se entiende? Vale. Entonces, si os parece, aquí mi tocayo Javier, vamos a agarrarlo de conejillo de indias para enseñar un poquito lo que va a ir haciendo el sistema y de esa manera pues poner más ejemplos ya en el campo de lo que puede llegar a hacer este sistema. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo primero, esta es la pantalla principal del sistema. Lo primero que hacemos es la demografía. En la demografía vamos a introducir el nombre completo. ¿Me lo dictas, por favor? Sí, Javier. Gastón. ¿Cómo? Gastón. Gastón. Sí. Osorio. Osorio. Sí, Osorio. Vale. Esta parte de aquí en medio, que no la vamos a rellenar ahora para no perder más tiempo, básicamente es una encuesta, vamos a decir, un formulario de hábitos. Ahí se introducen los hábitos de infecciones que han tenido, traumas, exposiciones a radiación. Historia de vida. Un poquito es como, pues sí, es lo que cualquier doctor normalmente cuando vamos a consulta lo primero que nos pregunta es ese tipo de cosas, pues se introducen ahí y eso va a generar un índice, que es el índice SOC, que va a ayudar al sistema a tener un poquito más de información de por qué están saliendo los valores que están saliendo. Pero bueno, no vamos a entrar en detalle porque como dije al principio, esto no va a ser una terapia como tal, sino va a ser una demostración. Así que pasamos directamente a poner fecha de nacimiento de mi tocayo, por favor. 1 del 3 del 73. ¿Del 63? 7. 7. ¿Buenos Aires? Sí. Masculino. Aquí como no tenemos la hora de nacimiento, el sistema hace un pequeño cálculo de cuándo podría ser, pero igualmente lo vamos a acompañar con la fotografía, porque eso no lo dije antes, pero la fotografía, cuando tú te haces una fotografía, ahí va impregnada tu energía, ¿vale? Y una cosa que le comenté anteriormente a Javier fue que no sirve hacer una fotografía tipo selfie, porque cuando hacemos una fotografía tipo selfie, o sea, con la cámara frontal del teléfono, lo que estás haciendo, lo que estás mostrando es tu energía invertida. Entonces estamos hablando de otra cosa. Somos otra persona, vamos a decir así. No es tan veraz los datos que van a salir. Parece. Entonces aquí ponemos el lugar de Buenos Aires, guardamos el paciente y en la siguiente pantalla, que es la calibración, que ahora voy a explicar eso, vamos a introducir la fotografía de Javier, que me la mandó antes. Ese es mi gatito, presento a mi gatita aquí. ¿Se pasa también a los animales? Se puede trabajar con animales, se puede trabajar con lugares, se puede trabajar con grupos de personas, porque al final todo es energía. Entonces lo único que cambia entre una cosa y otra son los datos que se meterían en la demografía. ¿Vale? Vamos a guardar como JRC, que es como lo entiende. Y empezamos el proceso de calibración. Ya el sistema está trabajando. Ahora mismo lo que está pasando es que se está conectando con Javier. Está midiendo la velocidad del cerebro de Javier y el sistema va a trabajar durante todo el tiempo que hagamos la sesión a esa velocidad. ¿Para qué? Como dijo antes Ángeles, es un sistema que no es invasivo, es una terapia cero invasiva, se adapta a ti, no tú te tienes que adaptar a la terapia como tal, no tiene efectos secundarios, lo peor que puede pasar es que quedemos igual que al principio, pero obviamente van a pasar cosas. Entonces, durante este proceso además medimos la energía electromagnética de Javier y eso nos va a dar una serie de parámetros que luego voy a pasar a comentar de manera breve para no entrar en cosas muy específicas, pero esos parámetros a mí como terapeuta me va a dar información para ver lo que Javier necesita en este momento. Siempre el paciente obviamente tiene algo que necesita mejorar o que quiere hacer diferente, que quiere que funcione distinto, pero
a nivel inconsciente, muchas veces hay cosas o hay desequilibrios que quizá ni siquiera todavía nos damos cuenta que están ahí. Hay que entender que no estamos mirando solo el cuerpo físico de Javier, estamos mirando el campo vibracional, mental, emocional, de todo, de lo que es Javier. Entonces, obviamente, quizá hay cosas que son tan sutiles en este justo momento, en el aquí y en el ahora, que es donde estamos trabajando, que ni siquiera Javier sabe que están ahí. Sin embargo, el sistema sí lo va a saber, no porque lo adivine, sino porque lo está midiendo y porque a través de esta comunicación que está ocurriendo en este momento, él, desde su subconsciente, le está enviando la información al sistema, ¿vale? La terapia como tal se llama biofeedback, que lo que significa básicamente es que hay una intercomunicación desde el sistema al cuerpo biológico de Javier. Entonces es bidireccional. El sistema te envía información y tú le envías información al sistema. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Entonces ya terminó la calibración, ahí tenemos un porcentaje exitoso de calibración arriba y ya pasamos a lo siguiente, que es la matriz principal. Javi, ¿quieres una pregunta aquí? Pero Dime. que la persona tiene que estar en el momento presente, atenta al proceso que se está No. dando, o es indiferente. Es indiferente, lo que pasa es que yo Igual hay siempre... mejor o peor. ¿Perdón? O sea, o hay una situación o un lugar mejor en el que uno puede estar mientras se está dando el proceso. Lo ideal es que esté en un entorno tranquilo, que no esté haciendo una actividad mental muy activa, porque al final no importa, ¿eh? Se va a trabajar igual, lo vas a recibir también. Supongo que algo Vas a tardar menos en recibir los resultados. Al final, si tú estás tranquila. Entonces yo cuando trabajo con diferentes personas les digo, oye, pues ponte a leer, acuéstate, medita, si quieres dormir, duérmete, que es algo que suele pasar mucho, porque obviamente liberas mucho estrés. Incluso vamos a trabajar luego una pantalla que trabaja las ondas cerebrales. Entonces cuando las ondas cerebrales se armonizan, tu cuerpo se relaja. Mucha gente que no tiene un sueño reparador es porque duermen, pero la mente sigue de pie. Y eso es porque sus ondas cerebrales están por donde sea que están, ¿no? Entonces necesitamos estabilizar eso y cuando el cuerpo ya dice, ya me puedo relajar, tendrás sueño y te duermes. Entonces en esos momentos tú vas a recibir la información mucho más armónicamente que si estás estudiando o si estás trabajando, haciendo llamadas, ¿me explico? Entonces, bueno, no importa cómo es, pero es recomendable esta parte, ¿no? El porcentaje de calibración, Sí. que si está por debajo del... ¿Cuál es el? Se calibra de nuevo, Se calibra. pero no suele pasar. Hasta que no se calibra en el porcentaje exitoso no pasa. O sea, sigue hasta Está que... constantemente calibrándolo hasta que se va. Exactamente. Pero en 8 años nunca me ha pasado. Siempre hay una calibración exitosa. Lo que sí hay muy comúnmente es cada vez que tú envías una frecuencia vibratoria de cualquier pantalla de las que podemos ver ahora, el paciente subconscientemente me va a enviar lo que se llama un rectificado. ¿Qué significa eso? Es una respuesta de lo entendí, podemos pasar a lo siguiente, o necesito que me lo envíes de nuevo. Ese valor sí, obviamente hay pantallas y dependiendo de la persona y el estado en el que se encuentre, va a haber pantallas que voy a tener que enviar la misma frecuencia varias veces hasta que ya lo asimile correctamente. Que esa puede ser una causa que tenga eso. Por ejemplo, una persona que tiene una hiperactividad, o lo que hablamos, ¿no?, de la mente tan activa, cuando trabajamos el cerebro, pues quizá me puedo tirar 10 minutos más de lo habitual. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque necesitas más información porque tu cuerpo está muy activo, tu cerebro en este caso. ¿Vale? Depende, es que depende de mucho. Y de hecho hay algunas veces que hay un cartelito aquí a la derecha que se aparece reacción de alarma, aunque puede sonar muy feo, pero básicamente es cuidado, relaja al paciente porque puede estar saturándose de información. No es algo negativo realmente, pero para que haya mejor resultado, pues hay que a lo mejor hacer algún ejercicio de respiración, hay que hacer algo para que se relaje y disfrute de lo que es recibir la información correcta. Nada más, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Vale. Bueno, aquí ajustamos la potencia y vamos a abrir unos subprogramas. Tengo que tener cuidado porque no estoy tapando la pantalla, ¿verdad? El proyector. Vale. Vamos a abrir un par de subprogramas que nos van a ayudar en el proceso de entendimiento de todo esto. Aquí lo que vamos a hacer ahora es un test. Ahora mismo aquí, que lo voy a enseñar cuando terminemos este proceso, están todas las frecuencias vibratorias que están en la base de datos, estos 13.000, 14.000 frecuencias distintas que estamos hablando. Lo que está pasando ahora mismo es que todas esas frecuencias se están enviando al cuerpo de Javier en 3 ráfagas diferentes. Dependiendo de su reactividad, se va a interpretar como un desequilibrio o un equilibrio en este momento.
puede existir seguramente en muchas ocasiones lo que es en este momento, porque la terapia es en el aquí y en el ahora, no es el Javier de ayer ni el de mañana, es el que está sentado en este momento aquí. Y mañana, si conectamos a Javier, van a salir otras cosas, porque somos energía y cambiamos continuamente. Esta charla va a cambiar nuestra frecuencia, para bien, para mal, para igual, no le importa. El caso es que vamos a cambiar de alguna manera, vas a comer luego algo, vas a dormir, entonces todo eso va cambiando nuestra frecuencia continuamente y la meditación pues obviamente también. ¿Okay? Y aquí hay un subprograma que se llama Body Viewer, que suele ser más vistoso, ¿no? Que tiene estas animaciones, pero es muy interesante porque podemos trabajar muchísimas cosas. Lo primero que vamos a hacer es hacer un recorrido inconsciente de lo que Javier necesitaría en este momento. Entonces, ahora mismo no estoy seleccionando nada. El propio Javier, desde su subconsciente, le está diciendo al sistema: en este momento me gustaría que me mande frecuencias del sistema límbico, y ahí va cambiando y van a ir saliendo otras cosas. ¿Vale? Hay cosas orgánicas, hay emociones. Son los soniditos del sistema, ¿vale? Entonces, ahí va a ir cambiando ahora mucho, ¿vale? Este, por ejemplo, es el tema del sistema inmune, de la sangre, y ahí arriba tenemos un menú bastante amplio con todos los sistemas orgánicos. No se alcanza a leer, ¿verdad? Pero bueno, a nivel de huesos, cerebro, puede ser partes del cerebro específicas o todo el cerebro, sistema circulatorio, lo mismo, partes del sistema circulatorio, todo completo, etcétera, etcétera. A nivel de chakras, podemos trabajar los chakras desde el primero hasta el último, o un scan general, acupuntura, meridianos de acupuntura, terapias tipo alergias, tejido adiposo, inflamación, infección, dolor, estrés. O sea, tenemos muchas opciones para trabajar dentro de este programa. Esto es un subprograma, no es ni siquiera el programa principal. De todo lo que están nombrando, ¿hace un escaneo de todo? ¿O vos puntualmente...? Ahora mismo, lo que está pasando ahora... Claro, viste que hay un montón de patologías acá. Abarca mucho. Lo que estoy mostrando son los menús que se pueden elegir. Por eso vos lo podés elegir. Sí, esto es para yo elegirlo. Lo que pasa es que antes de yo elegirlo siempre permito a que el propio cuerpo de Javier elija. Claro. Y es mejor que tú misma vas a saber lo que tú necesitas. Nuestra mente nos puede confundir. Tú puedes decir: oye, me siento triste. Y a lo mejor no es tristeza, a lo mejor es un miedo que hay ahí y le hemos cambiado la etiqueta. Entonces, tu cuerpo sabe perfectamente distinguir lo que es un miedo y una tristeza. Y si tu sistema inmune está un poquito bajito el día de hoy, ¿cómo vas a saber eso? Pero tu cuerpo sí lo sabe. Entonces, al poner esto, se va a ir al sistema inmune. Si tú obviamente eres una persona que te resfrías mucho, tienes mucha gripe, etc., entonces ya puedes intuir que tu sistema inmune no está tan bien. Pero si no, no puedes saber. Entonces, como estamos midiendo desde el campo vibracional, es antes del físico. Es decir, es una manera de prevenir. Podemos ver un desequilibrio en tu campo vibracional que ni siquiera ha llegado al campo físico y liberarlo antes de que llegue. ¿Okay? Yo, por ejemplo, a nivel personal, yo trato de conectarme una vez a la semana, siempre, aunque no tenga nada, porque obviamente me gusta estar bien, y antes de que me resfríe, pues que mi cuerpo esté perfecto, ¿no? Entonces, ¿que me enfermo en algún momento? Pues sí, me conecto más veces, pero obviamente si previenes es más fácil que no te pase nada, ¿ok? Mientras sigue trabajando esto, voy a enseñar este otro subprograma que se llama Disease. Aquí tenemos una lista que hay alrededor de 200 patologías distintas. Aquí hay un montón de cosas diferentes, ¿vale? Que aquí tiene un buscador, lo podemos buscar aquí, por ejemplo, pues se te va de gripa, ¿no? Entonces, pues ahí todo lo que tiene GR, migraña, enfermedad de Graves, estrés de intestino grueso, impurezas de sangre, o sea, tienen muchísimas opciones y podemos trabajar en paralelo mientras estamos haciendo lo otro. O sea, ahora mismo sigue trabajando el Body Viewer, el test ya terminó, ahora lo voy a este otro subprograma, vamos a poner, por ejemplo, ¿tienes mucho estrés, Javier? Vamos a trabajar el estrés de Javier. Si quieres te regalo. ¿Cómo? Vale. De hecho, me comentabas un poquito antes si se puede compartir que tenías dolor de espalda. Sí, acá, justo. ¿En la zona lumbar? Sí. Entonces vamos a buscar eso. Vamos a poner indicadores lumbares. Y luego ponemos lumbar aquí mientras tanto, ¿vale? Entonces lo que hacemos aquí... Mira, apagado aquí ya está. Aquí lo que vamos a hacer es... Primero, calibrar, que es como lo que hicimos al principio, pero vamos a calibrar la patología con Javier, ¿vale?
Luego de calibrar vamos a hacer un test, lo vamos a testar, y en ese momento, cuando testamos, el propio sistema, junto con Javier, va a determinar el tiempo recomendado para trabajar esa patología en este momento, que nos va a aparecer aquí. Que ya esa parte terminó. Vamos con lo siguiente. Aquí hay una cosita amarilla, no sé si la ven. Sí, sí. Cuando desaparece eso, pues ya le puedes dar lo siguiente, ¿vale? Y aquí, el tiempo de terapia en minutos, aquí va a aparecer el tiempo recomendado, que como vamos a estar un ratito, vamos a trabajar en los indicadores de los lumbares de Javier, a ver cuánto le aparece. Normalmente, no siempre es así, pero normalmente cuando hay un desequilibrio mayor, los minutos que aparecen son más. En este caso aparecieron 17 minutos, así que lo vamos a poner a autotratar y lo dejamos trabajando ahí. ¿Ok? Listo. Seguimos trabajando el body viewer, seguimos trabajando esta parte. Esto asusta mucho lo del tumor, pero no es que tengas un tumor, ¿ok? Ya vamos a empezar por ahí. Una cosa que sí me gustaría corregir pequeñamente de lo que dijo Ángeles, este sistema no hace un diagnóstico, porque estamos midiendo campos vibracionales. Entonces, no podemos decir que es un diagnóstico. No te puedo decir te diagnostico tal enfermedad, eso te lo tiene que hacer otros estudios. Lo que sí te puedo decir es que no tienes un equilibrio, que no tienes un bloqueo y ese tipo de cosas, que son cosas distintas. Creo que hay que entender que es un sistema, digamos, que nos ayuda para mejorar nuestro bienestar, pero hay otros estudios como más certeros a nivel físico, vamos a decir así, que son complementarios para que esto funcione. De hecho, yo a mis pacientes cuando me dicen, oye, quiero trabajar, no sé, voy a decir una al azar, una osteoporosis, por decir algo, siempre pregunto, ¿tienes un diagnóstico de osteoporosis o piensas que tienes osteoporosis? Porque son dos cosas distintas, ¿vale? Entonces ya cuando tienes un diagnóstico podemos trabajar mucho más directo a lo que necesitamos, ¿vale? Entonces ya aquí terminó el escáner inconsciente, ¿ok? Y ahora le voy a poner yo, a mi elección, por lo que hablemos en este caso voy a poner una auditoría de liberar dolor para el tema de la espalda, si te parece bien. Aquí es una animación X que va a dejar trabajando hasta que yo lo quiera parar. Entonces yo a elección mía como terapeuta lo voy a dejar 10, 15, 20 minutos o si es algo que es lo único que necesita, pues lo dejo el tiempo que haga falta hasta el final de la sesión, ¿vale? Y aquí tenemos el test, ¿vale? Aquí están todos los ítems o todo lo que son las frecuencias que hablamos antes, ya después de la medición que hemos hecho a Javier. Los que están en rojo se consideran desequilibrios agudos. Cuando son desequilibrios agudos son presentes, o sea, son temas que se han desequilibrado en el presente. El presente puede ser hoy, ayer, antes de ayer, o sea, no muy lejos hacia atrás. Los ítems van cambiando de color hasta el azul marino, que sería el crónico, que suelen haber siempre muchos más. Normalmente, de hecho, como terapeuta me fijo en los que están por un valor debajo de 40. Entonces no hay que tener en cuenta todo, no es como que estamos faltando en todas las cosas, ¿no? Entonces, todos estos ítems me van a dar a mí información de lo que Javier necesita más o menos. ¿Por qué? Porque es cómo ha reaccionado ante dicha frecuencia. Si yo te envío, por ejemplo, una frecuencia de la vitamina C, por ejemplo, y tú las 3 veces que te lo ha enviado el sistema reaccionas ante esa vitamina C, lo que significa es que hay un desequilibrio agudo, estás sobre reaccionando a una frecuencia en concreto. Sin embargo, si pasa lo contrario, es decir, que la envío 3 veces y no reaccionas en absoluto, hay un desequilibrio crónico, porque el cuerpo ya se ha adaptado a no tener esa frecuencia y ni siquiera reacciona ante ello. ¿La reacción es física o es algo que también te... A cualquier nivel, en realidad. O sea, él no siente nada. Hay personas que sí sienten durante la sesión hormigueos, como decía Ángela al principio, o cómo fluye la energía, dependiendo de la sensibilidad de cada uno, dependiendo obviamente lo que hablamos antes. Los hábitos que tengas va a hacer que tú seas más consciente de tu cuerpo. Si estás tranquila, meditando, va a ser más fácil que sientas lo que pasa que si estás hablando, si estás haciendo otras cosas. ¿Sí me explico? Entonces, todos estos ítems que están aquí los vamos a trabajar, porque es lo que necesita Javier en este momento. Esto es a nivel general lo que se suele hacer en la primera sesión, al principio de cada sesión en realidad, ¿vale? Y no sé si se lee bien, ¿se lee más o menos lo que sale? Creo que además sale Holly y la tendría que estar con... Bueno, vamos a empezar por los agudos, que son los que aparecen al principio. Aquí hay 3 ítems que están en rojito. Histamina, apoyo nutricional para la carga ambiental de polen. El segundo es Bayer Plus,
cambio de temporada, inmunología, respiratorio. Y el tercero, que está en rojo, fórmula para el parásito Filaria. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Son frecuencias a las que está reaccionando Javier de manera aguda. Entonces, no implica necesariamente que tenga un problema con eso. Lo que sí implica, es que con esa frecuencia su cuerpo no está reaccionando como debería. Entonces lo vamos a trabajar igual. Si yo, por ejemplo, como terapeuta, empiezo a ver todos los ítems que están en desequilibrio y me parecen varios relacionados con lo mismo, entonces ya puedo ahí entender que hay un desequilibrio mayor. Por ejemplo, ayer le daba a una persona una terapia y le aparecían como 4 o 5 relacionados con desequilibrios del hígado. Entonces ya le pregunto a esa persona que nunca me dijo lo del hígado, ¿qué pasa en el hígado? Y dice, bueno, pues sí, tuve hepatitis, he tenido temas, el hígado en biodescodificación, que no sé si le suena ese término aquí a muchos, básicamente es el origen emocional de las enfermedades. El hígado está relacionado con el enojo, con la ira. Entonces es una persona que era muy enojona. Entonces, claro, su hígado está acumulando una frecuencia que no le viene bien. Y eso es lo que va a... La consecuencia es, si no se trata, va a desarrollar diferentes patologías en el hígado. ¿Vale? Entonces, teniendo toda esa información, ya después yo me iría como terapeuta a ver cada pantalla que trabaje y trabaje la emoción y trabaje la energía bloqueada. O sea, lo que tenemos que entender es que es una terapia integral. ¿Vale? La medicina alopática es muy útil en ciertas cosas, pero solo trabaja el síntoma. ¿Vale? Y obviamente te quitas el dolor de cabeza o te quitas el resfriado, pero no entendemos por qué nos empezó a doler la cabeza ni por qué nos hemos resfriado. Aquí nos vamos a ir siempre hacia el origen del problema. Es más parecido a la medicina china. La medicina china es la acupuntura, ¿te refieres? No, la medicina china en general que te toma como un todo. Exacto. Y que dice este síntoma viene por un desequilibrio en esto. Vamos a tratar esto que fue lo que provocó el síntoma y no el síntoma. Es correcto. Lo que hago normalmente es sacar toda la información necesaria para entender por qué Javier está sacando estos resultados y qué necesitamos hacer para obviamente que se sienta bien. Normalmente, en este caso, que tiene un dolor en la espalda, habría que intentar indagar en si es solo un problema físico o en la columna vertebral también, por ejemplo, se bloquean muchas veces distintas emociones. Entonces hay que ver qué significa, dependiendo de la parte que estamos trabajando, lo que está pasando a Javier. La zona lumbar, por ejemplo, está relacionada con la carga. La carga no solo física, sino una carga de una idea. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Una persona que se siente que no llega, que no tiene la capacidad para sostener a su familia, va a desarrollar un problema en los lumbares. Porque ahí es donde se carga todo el peso normalmente. Las personas que van allí al gimnasio se suelen poner un cinturón para agacharse, para obviamente utilizar esa parte, porque la carga va acá, en la parte media del cuerpo. Entonces, si tú piensas, no tiene que ser real, porque la mente crea la realidad, si tú piensas que no tienes la capacidad de sostener a tu familia, te aseguro que vas a desarrollar un problema en la zona lumbar. Seguro. Entonces necesitas que proteger la zona lumbar, pero también quitarte esa idea. Y obviamente trabajar en que tu realidad sea otra. ¿Vale? ¿Te hace sentido lo que te estoy diciendo? ¿Vale? Entonces, eso es lo que yo trato de hacer siempre como terapeuta. Entonces, si tú ya tienes esa información, que ahí es donde voy, en lo que dije al principio, tú vas a poder tomar mejores decisiones en tu día a día. ¿Vale? Hay una analogía que yo suelo usar. El sistema nos ayuda a ver el camino. Y te pega un pequeño empujoncito hacia allá. Pero no tienes que caminar tú mañana, pasado y el otro. Y después en la siguiente sesión veremos si sigues en esa sesión o te has movido un poquito para acá o un poquito para acá. Y poco a poco ya vas a ir entendiendo, que es la idea final de todo esto, cómo regresar a tu dirección correcta solo o solo. ¿Vale? No necesitamos estar toda la vida ya dándonos terapia. Lo que necesitamos es entender y darle las herramientas al cuerpo para que regresemos a nuestro equilibrio de manera natural. Nos hemos mal acostumbrado a normalizar la enfermedad. Y mucha gente, no, es que, pues ahora que me lo estás diciendo, sí es verdad, tengo un dolor aquí. ¿Y por qué no lo has tratado? ¿Por qué no has hecho algo al respecto? El cuerpo no te está avisando de que tienes un dolor por gusto, te está avisando porque realmente hay un problema. Y además el cuerpo primero te dice, hey, tienes un dolor aquí. Pero si no le haces caso, te dice, hey, tienes un dolor aquí. Y al final te empieza a empujar y al final te tira.
y que viene la enfermedad. ¿Vale? La enfermedad es el proceso de sanación, por otro lado, no es algo negativo, pero claro, pues es molesto, ¿no? No es algo positivo estar en cama postrado porque tienes una gripe o 40 de fiebre. Mejor es tratarse al principio. Hubiera sido antes. Exacto. Pero bueno, no me voy a desviar, que si no, nos vamos para el otro lado. Entonces, quiero que entendamos la capacidad que tiene el sistema. Yo estoy aquí como representante de la empresa QS Latino, pero yo principalmente soy terapeuta. ¿Ok? Entonces, bueno, pues estamos tomando a Javier como ejemplo y tenemos alrededor de 96 pantallas. Voy a poner aquí una pequeña pantalla, ahora continuamos con el programa, para entender un poco lo que llevamos hasta el momento, ¿vale? Esta es la empresa que distribuye a nivel latinoamericano estos sistemas, está en México. Estos serían los arneses que yo decía al principio cuando una persona está presencialmente, ¿ok? Entonces aquí está Nayeli. Nayeli está la que capacita a todas las personas que compran los equipos en toda Latinoamérica, porque lo hace desde online, ¿vale? Y esta es la persona que está como paciente, tiene un arnés en la cabeza y 2 en la muñeca y 2 en los tobillos, ¿ok? Y ahí pues va a salir en la pantalla todos los resultados que ya están viendo con la demostración de Javier. ¿Pero ahora no le pusiste nada? No, porque lo estamos haciendo como si estuviéramos a distancia, por comodidad. Porque al final, repito, no es una terapia como tal. Estamos haciendo, pero sí está conectado en este momento. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. La única diferencia, como dije antes, es que no hay, cuando tienes los arneses, eliminas la posibilidad de una posible interferencia. Por metales, antenas, cosas así. ¿El Pero- celular interfiere? ¿Perdón? ¿El celular interfiere? Puede interferir. Entonces, cuando una persona se recibe la terapia, lo ideal es que todos los metales del cuerpo los quite y el teléfono también se lo deja a un ladito. No pasa nada si lo agarras un momento y mandas un mensaje o no, pero lo ideal es que lo dejes a un Ahora ladito. queda que esté lo más libre. Claro, o sea, lo que tenemos que entender es que nos tenemos que permitir ser saludables y nos tenemos que permitir darle al cuerpo lo que necesita. Entonces, si te están dando información para que tú te sientas bien, permítete sentir ese proceso. Si estamos con el teléfono, o sea, como hablábamos ayer, ¿no? Con Ángeles y con una persona más, como hoy día te subes al autobús o al metro y todo el mundo está con el teléfono y nadie está viendo lo que está pasando ni está hablando con el compañero. ¿Estamos de acuerdo? Y estamos perdiéndonos la vida de esa manera. Entonces, si tú estás recibiendo la información de cómo tu cuerpo tiene que trabajar, quédate tranquilo, disfruta, relájate. No sé si me explico. No, sí, sí. Consulta. Dime. En el caso de una persona que, por ejemplo, tome alcohol, el alcohol le está haciendo mal. Sí. Cuando el sistema actúa, ¿llega a producir alguna especie de rechazo a esto que le está haciendo mal? ¿O tiene que ser una decisión de la persona el no tomarlo? ¿O ayuda ¿El rechazo a qué te refieres? al alcohol? Es Pero, decir, o sea, que la persona empieza a rechazar el alcohol. exacto. ¿Eso puede producir o no? Puede, Que tiene que ser puede. una cuestión de conciencia de la persona, decir, esto me hace mal, no lo hago más, o la información que manda el sistema ayuda para que esa persona no lo siga haciendo. El sistema te va a mandar la información para que tus componentes adictivos hacia el alcohol se vayan liberando. Eso es el primer paso. Porque al final una persona que es alcohólica o una persona que fuma o cualquier adicción de cualquier tipo tiene un componente adictivo, ¿vale? Hay que entender también que una adicción está originada porque está buscando un escape a tu realidad. Entonces hay que ver ahí también de dónde viene esa necesidad de salirte de tu realidad. Entonces tenemos que irnos a la parte emocional. Por eso digo que es un poco más complejo de lo que pueda parecer en el sentido de que yo